Bueno, buenas noches. A nombre de las instituciones que organizamos este ciclo de conferencias, que somos el Instituto de Filosofía, la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, el Departamento de Formación Humana del ITESO y la revista Chipetotec, les damos la bienvenida a esta conferencia del ciclo titulado La Mujer en la Filosofía. En esta ocasión tenemos a dos brillantes expositores que nos van a presentar conjuntamente una conferencia titulada Perspectivas sobre María Zambrano. Entonces lo que haré ahora, en lo que llegue el micrófono, para que se escuche bien la conferencia, es presentar a nuestros expositores. Marta Petersen Fara, maestra en Filosofía y Ciencias Sociales y licenciada en Relaciones Industriales por el ITESO, profesora del ITESO desde 2002, imparte las asignaturas de Introducción a la Antropología, Antropología Filosófica, Ética y Filosofía de la Cultura en los programas de licenciatura y maestría en Filosofía y Ciencias Sociales del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO, en la maestría en Ciudad y Espacio Público Sustentable del Departamento de Hábitat y Desarrollo Humano y en la licenciatura en Gestión Cultural del Departamento de Estudios Socioculturales, todos departamentos del ITESO. Las líneas de investigación que trabaja son Ética y Economía, Ética y Sustentabilidad y Mujeres Filósofas, especialmente Hannah Arendt y María Zambrano. Y tenemos también a Carlos Gutiérrez Bracho. Él es doctor en Lenguajes y Manifestaciones Artísticas y Literarias por la Universidad Autónoma de Madrid, grado que obtuvo con la tesis Miradas desde el desierto, hacia una poética existencial en el arte del clown. Es máster en Pensamiento Español e Iberoamericano por la misma universidad, grado que obtuvo con la investigación Secreto y Confesión, apunte sobre la figura del payaso desde la filosofía de María Zambrano. Es maestro en Artes Escénicas por la Universidad Veracruzana y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. En 2012 fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el CONACYT, y ha impartido cursos y talleres en diversas instituciones como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad Metropolitana y la Universidad La Salle, entre otras. Ha sido editor de las revistas Tech Review, editada por el Tecnológico de Monterrey y Grupo Expansión, o Élite de Mexicana, entre otras. También ha realizado investigaciones periodísticas para las revistas Expansión, Chilango, Economía Exterior, Dinero Inteligente, Obras, Domingo, Día 7, México Desconocido, así como en los periódicos y portales CNN, CNN en Expansión, Crónica, Reforma y El Universal, donde en 2015 obtuvo el premio de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas del International Center for Journalists y Connects. A ver, en términos generales, María Zambrano es una figura muy compleja. Tenemos muchos problemas para leerla, muchos problemas con su obra, porque sus ensayos, que son cortos, a veces están en un libro y luego aparecen en otro. Muchas de sus obras están compuestas por pequeños artículos que ya se habían publicado en Revista de Occidente, en Cruz y Raya, en términos generales, y que quedaron muy desperdigados por tantos años de exilio entre Cuba, Puerto Rico, Argentina, México, Italia y al final Francia, más lo que se quedó en España. Entonces, cuando ustedes toman un libro de María Zambrano, a veces quieren encontrar una temática, que se aglutine en torno al título, pero no la van a encontrar, de una vez se los digo desde ahorita. O sea, hay mucha dificultad para leerla, pero lo que yo sí quisiera es invitarlos un poco. No sé qué tanto conozcan a María Zambrano, pero voy a hacer una presentación, aunque sea muy breve, de la filósofa. María Zambrano nace en Vélez, en Málaga, España. Es hija de alguien que deben conocer bastante bien, un gran pedagogo, Blas Zambrano, y de Araceli Alarcón. En 1909 la familia se traslada a Segovia y en ese momento tiene el primer contacto con quien va a ser uno de sus grandes amores, Antonio Machado, y también con Unamuno, y en ellos dos y Blas Zambrano va a basar ella el inicio de su vocación filosófica. En 1914, apenas tenía 10 años, trata de publicar su primer artículo que se llama Sobre los problemas de Europa y la paz.
En 1921 inicia sus estudios de filosofía en la Universidad Central de Madrid, después de un intenso debate consigo misma. No sabe estudiar filosofía, literatura o política. Elige la filosofía. Pocos meses después ya se está quejando. Apenas tengo 18 años y ya he elegido morirme de hambre. Conoce en ese momento a muchos de sus compañeros que más tarde van a formar lo que se llamó la generación del toro, la generación del sacrificio, León Felipe García Lorca Hernández. Entre 1924 y 1926 continuó sus cursos en la universidad con Ortega, Zubiri, García Morente y Besteiro, básicamente. En 1927 tiene su primera gran crisis filosófica. Entre la dificultad y el desánimo que le provoca el ambiente en una sociedad donde las mujeres apenas tienen presencia cultural. Además estaba atrapado entre la claridad de Ortega y la oscuridad de Zubiri. Sin embargo, María quiere dedicarse a pensar. Es una alumna insólita de la facultad. Quiere dedicarse a la filosofía. Años más tarde, en un libro bellísimo que se llama De vida y destino, escribirá: porque tengo que morir y no podré hacerlo sin haber vivido la verdad. Como me asfixia la memoria, como tengo que ser persona, vivir la condición humana, no tengo más remedio que aceptar que mi vocación ha sido la de ser, no la de ser algo, sino la de pensar, la de ver, la de mirar, la de tener paciencia sin límites que aún me dura para vivir pensando, sabiendo que no puedo hacer otra cosa. En esta época, efectivamente, Zambrano tuvo dos grandes maestros. Uno, Ortega, no la quería ver, como ella decía, y el otro, Zubiri, no la podía ver. No porque le cayera gorda, sino porque Ortega sentía que María se le perdía en abismos luminosos y en honduras metafísicas, que prácticamente terminaban casi en la mística. Y Zubiri, por supuesto, estaba, para todos los que lo conocemos y algunos de ustedes que lo sufren, Zubiri estaba demasiado distante intelectualmente de los caminos y los intereses de su alumna. La claridad para Ortega era una tranquila posesión intelectual, el dominio suficiente de nuestra conciencia frente a las imágenes. Esto choca violentamente con una claridad naciente que se enciende como una aurora en la oscuridad de las entrañas, esa vida secreta que María siempre quiso tomar. La claridad a la que se aferra Zambrano no es la del concepto, es la de la riqueza del símbolo, y se enfrenta con el intelectual Ortega con la responsabilidad piadosa y misericordiosa, con hacerse cargo de las entrañas. Efectivamente, Ortega no podía acompañarla en este camino. Dice que cuando María le entrega a Ortega su primer ensayo filosófico, que está hoy hacia un saber sobre el alma, por cierto, es bellísimo, de 1933, se llama ¿Por qué se escribe? Ortega le dijo: ay, hija, usted apenas me llega aquí y ya quiere estar acá. O sea, en pocas palabras, la desanimaba, pero violentamente todo lo que podía. María estaba sola en su camino. Sin embargo, considerará siempre a Ortega su maestro y sobre todo su guía en los años siguientes de intensa actividad política en España. Meditaciones del Quijote, El lobo de Manzanares, son temas recurrentes en sus ensayos. Esa frase de Ortega, yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, marcaron la pauta política de María Zambrano. Parece ser la clave para entender, primero, su nunca terminada tesis doctoral. Ella es mi consuelo, se parece a mí, yo tampoco la terminé nunca. Que es sobre la salvación del individuo en Spinoza. Esa tesis terminó en un artículo en 1936 que se encuentra hoy en Horizontes de Liberalismo y otra parte de intelectuales en el drama de España. Entre algunos periodos de calma, porque además era de salud muy frágil, siguen años de actividad política muy intensa. Los vientos de una esperanza renovada soplan en España con la caída de la dictadura. Escribe María: es tiempo feliz, el aire era transparente en España, había visibilidad y quién mirase, pero apenas le dura un parpadeo. Muy pronto, esta generación del toro protagoniza lo que va a llamar ella la historia sacrificial, y entonces debe abandonar España precipitadamente. De ella, de esta generación tan querida, nos deben quedar hoy como testimonio vivo por lo menos dos ideas, independientemente de nuestras posiciones políticas.
La primera, esto creo que nos va a servir para las próximas elecciones. Hay dos ideas que yo considero que son muy importantes. La primera es la convicción profunda de que la suerte de un pueblo y la suerte del pensamiento son una y la misma. Y la segunda, que todo pensamiento libre que no encuentra cauce se convierte en sangre. El 20 de enero de 1939, 2 horas antes de que la frontera con Francia fuese cerrada, María abandona España acompañada de su madre, su marido y sus sobrinos. En el camino del destierro vuelve a cruzarse con Antonio Machado. La madre de Antonio Machado morirá 2 días después. Las últimas palabras de Machado al abandonar el suelo español son: me llevo la palabra. Y efectivamente con Machado se fue la palabra. María encontraría la suya en el exilio que durará casi 45 años. México, Cuba, Puerto Rico, Roma, la vieja granja de la pieza en Francia. Y escribe ella: de destierro en destierro, el exilio es mi destino, y en cada uno de ellos el exiliado va muriendo, desposeyéndose y desenraizándose. Esta perspectiva de la filosofía del exilio se la voy a dejar a Carlos, que es su tema doctoral. En 1984, María vuelve a Madrid. Es ya una anciana enferma, pero no cesa su actividad intelectual. En esta época en la que a veces dictaba, a veces se exasperaba por no poderse levantar de la silla de ruedas, le vemos sus libros más acabados: Los Bienaventurados y Los Sueños y el Tiempo. Algunos lugares de la pintura. En 1989 le es concedido el Premio Cervantes, pero ya no puede trasladarse a Alcalá de Henares a recibirlo. Los reyes Juan Carlos y Sofía pasan a visitarla a su casa en Madrid en un acto simbólico de reconciliación de la última republicana con los reyes demócratas. El 6 de febrero de 1991 muere María Zambrano. Yace en Vélez, Málaga, entre un naranjo y un limonero. Surge Amica mea et venia. Decenas de gatos hoy siguen comiendo en su tumba. Es muy curioso, los gatos siempre persiguieron a María, no porque le gustaran a ella, sino porque le encantaban a su hermana Araceli. Dicen que los gatos de María Zambrano son los responsables de los primeros atrasos de los trenes en Francia. Ya saben. Esta breve reseña de una vida tan larga y fructífera creo que es en parte necesaria, porque todavía hoy la filosofía de María Zambrano, fuera de los círculos académicos en los que nos movemos, es ampliamente desconocida. El exilio y el destierro hicieron que ella misma se perdiera en las sombras. Todavía en 1970, cuando los vientos españoles empezaban a cambiar de dirección, un historiador español escribe al Ayuntamiento de Vélez, Málaga, solicitando información sobre una tal María Zambrano, pues en su carta decía: creo que todavía puede estar viva. El alcalde, parece que los alcaldes europeos sí contestan las cartas, no como los de aquí, le contesta: mire, de don Blas y de doña Araceli, los padres de María, maestros ambos, se guardan en el pueblo muy buenas memorias. Tenían una cotorra que se cayó del primer piso y sobre ella se escribieron diversas coplas. De la niña María, nacida en 1907, decía la carta, aunque el dato es falso, nació en 1904, nadie recuerda ni sabe nada. La azarosa vida de María se había diluido en las coplas de la cotorra. El Premio Cervantes, la Fundación María Zambrano, hoy en plena actividad, y la celebración del centenario de su nacimiento en 2004, la han sacado de la sombra, a la que por vocación y destino dedicó su vida. No pretendo hacer aquí una síntesis de su pensamiento, ni discutir y argumentar la hoy tan traída y llevada razón poética, mucho menos desentrañar los fundamentos órficos y pitagóricos de su pensamiento, sino hablar de lo que una vocación filosófica como la de María puede tener sentido para nosotros hoy. ¿Qué es para María ser filósofo? Ser filósofo, dice en Los Bienaventurados, es no tener un ser determinado, y si lo tiene, debe abandonarlo. Filósofo es el que lo deja todo, el que no puede ser sacerdote, poeta, sabio y legislador, porque no puede ser ni esto ni aquello, porque así se va a parar a la tierra de nadie. Luego, cuando aparece, su figura es indecisa y confusa, despierta siempre sospechas. Como sostenedor y artífice de su filosofía, debe borrar su presencia.
calla en tanto que individuo perdiendo su nombre o no dándose a conocer. La filosofía es para todos, para el hombre en cuanto tal, y por ello el filósofo debe borrar su presencia a la par que la mantiene para corroborar lo que dice, para responder si le preguntan, para comparecer ante la ciudad cuando ya haya celebrado su simbiosis con ella, con la ciudad propia, realidad y representación de la ciudad de todos los hombres. Un maestro a lo más, un simple maestro en una tardía Europa, un monje que enseña, más que la persecución, el desconocimiento será su ser. ¿Qué clase de carrera estudió María Zambrano? Se pregunta uno, ¿no? O sea, para diluirse. La actitud filosófica, dice un poco más adelante, en otro ensayo que está en el mismo libro que se llama La respuesta de la filosofía, la actitud filosófica, dice, es lo más parecida a un abandono, a la partida del hijo pródigo de la casa del padre, desde la tradición recibida, los dioses encontrados, la familiaridad, el simple trato con las cosas, es lo más parecido a algunas resplandecientes vocaciones religiosas, que tanto tendrán de demoníaco a los ojos del mundo si fuera capaz de advertirlas cuando se producen. Pero ¿quién lo llama así? ¿La razón, el bien o qué? Es tiempo de desamparo, dice en una conferencia en México. Retomando aquel famoso concepto de horizonte filosófico de su maestro Javier Zubiri, dice, desamparo es el tiempo en el que percibimos el horizonte en la unidad que nos deja y del que no acabamos de desprendernos. Preguntar es lo que va, qué es lo que nos deja, qué nos ha dejado ya. Entender los actos de este drama para Zambrano es crucial, porque es el momento de entender la soberbia de la razón, que es también la soberbia de la filosofía. Filosofía que no cree estar en un todo, sino poseerlo totalitariamente. Ante esto, dice ella, la vida se revela y se revela, es decir, una con B grande de la chica. Para María, el único saber fecundo es el que brota de las entrañas enamoradas. Es el saber de la poesía, pues el poeta es siempre un hombre enamorado. Si la filosofía ha dado paso a la revelación de la vida y con ella la historia debe llamar ahora a la poesía. Este saber nuevo es siempre un saber de reconciliación, pues toda victoria humana es y debe ser siempre reconciliación. La filosofía, dicen los textos venerables, nace de la admiración, pero también de la violencia. La filosofía es hija de sus contrarios. La admiración nos mantiene apegados a las cosas sin poder desprendernos de ellas, en un éxtasis en que la vida queda como encantada. Solo de ella no puede derivar algo tan activo como el pensamiento que pregunta. Hace falta que intervenga la violencia para que algo se atreva a rasgar el velo. Hace falta quererlo. La violencia rompe la admiración, pero en lugar de destruirla genera pensamiento, el incansable pensamiento filosófico. Eso está tomado del pensamiento y poesía en la vida española. Frente al racionalismo y al positivismo, dice, nos surge encontrar una razón mediadora, desvalida, que mezcle libremente los seres y las cosas, que no tome represalias contra la que lo domina, más que en el terreno de la creación, rebasando, superando, nunca rebatiendo ni disputando. Es una razón la que busca esencialmente antipolémica, humilde, dispersa, misericordiosa. Más tarde, ella misma la llamará razón poética. Es como una gota de aceite, como un bálsamo reparador. Y también ahora, para este tipo de filosofía, María tiene un nuevo método. Y el método son el paseo por el infierno. Y dice así, la filosofía jamás había penetrado en el infierno. Esa era su limitación y algo así como su castidad. El pensamiento filosófico de su raíz misma y desde Parménides se apartó del infierno. El infierno era y ha sido simplemente la vida toda de la filosofía que exige y que promete salvarse. La tragedia de la filosofía ha sido separar razón y vida, y debe, si quiere tener una palabra para los hombres de su tiempo, descender a la sombra, recuperar las entrañas donde nada de lo real ha de ser humillado. En una de sus cartas a Vittier, en 1951, le confiesa, la filosofía es el purgatorio, y hay que recorrerlo yendo y viniendo, convirtiendo el laberinto en camino. A esta razón poética, extraña mezcla de experiencia, literatura, costumbre, razón, poesía, no le corresponde la forma de expresión de grandes sistemas filosóficos.
los que además odia cordialmente, porque no agotan las necesidades del entendimiento y de la vida del hombre occidental. Tal vez, dice ella, por su audacia especulativa, han dejado desentendido algo muy importante. En su ayuda tendrán que venir otras más humildes, menos ambiciosas formas, pero portadoras de acciones específicas y de significación profunda. Son las formas más antiguas que constituyen el centro de la gran tradición cultural española: la confesión, la guía, el ensayo, la novela. Son como balbuceos y tanteos del espíritu y del lenguaje, pero que forzosamente tienen como destinatario a este hombre de carne y hueso al que María quiere salvar. Efectivamente son modos muy españoles. Es muy divertida y muy entretenida la manera en la que ella analiza la guía para perplejos de Maimónides, que es la guía por excelencia de la filosofía española. Y curiosamente me parece que es además muy atinado para el momento de la posmodernidad. Decimos que vivimos en épocas de perplejidad, o sea, y la guía para perplejos efectivamente es para perplejos. Les recuerdo que perplejo no es el que no piensa, perplejo es el que no ve. Y María dice: a ver, señores, la perplejidad es un lujo, porque es efectivamente tener alternativas, y tantas alternativas que no podemos ver claro. En la necesidad no hay perplejidad, porque solo hay un camino, y ese es el camino a seguir. Esta es una invitación a los jóvenes que dicen que la perplejidad es un error. Para María, la perplejidad es una de las gracias más grandes de la época. Y efectivamente, esta guía para perplejos tiene la característica de las guías, que es frente a los tratados que son universales, digamos, que no tienen destinatario. La guía es una especie de carta, es una entrega mano a mano de aquel que pretende guiar al otro. Es una idea muy interesante y muy bonita. Está, si no me equivoco, en un ensayo que está en Hacia un saber sobre el arte. María tuvo otra audacia, y esa es la audacia que creo que Carlos va a tomar, que fue la audacia de pensar su tiempo, de anclarse en la circunstancia que había que salvar a toda costa, de atenerse a ella sin conceptos establecidos, sin juicios a priori. Nunca hay una mención que diga: ay, pobres de nosotros los republicanos. Hay deseo de comprender las raíces mismas del conflicto, de resanar las heridas, primero de la Guerra Civil Española y más tarde de la Guerra Mundial. Es decir, pasó de la Guerra Civil a la Guerra Mundial en una sola emisión de voz. Y entonces ella llama a toda esta parte la agonía de Europa. Gran parte de sus conferencias en México, este primer exilio en Morelia, Pensamiento y Poesía en la Vida Española, tratan de recuperar este realismo español, esta España de Galdós, esta novela del estoicismo y del alma del pueblo español. No le da miedo enredarse, a veces es un poco hasta desvergonzado porque se enreda demasiado. No le tiene miedo al exilio ni a la pobreza. Busca efectivamente como buscaba San Agustín, busca como los que no han encontrado, porque cuando encuentras no has hecho más que pasar. Finalmente, dice María, soy europea. Ya no solo pienso en España, sino en Europa. Europa es un continente que parece perderse más por sus dones que por sus defectos. María quiso ser tres cosas de niña: cajita de música, caballero templario y centinela de la noche. Por supuesto son palabras de una niña, ¿no? Sus biógrafos dicen que nunca logró ser cajita de música, que fue caja de resonancia. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo. Yo creo que todas estas melodías cortas, esperanzadas y melancólicas, esta renuncia a las grandes sinfonías, finalmente hicieron que la cajita de música de María Zambrano volviera a cantar, una melodía que le es muy propia. ¿Por qué quería ser caballero templario? Pues al principio les dije que efectivamente caballero templario son aquellos caballeros, ¿se acuerdan? Que aguardaban frente a la tumba de Jesucristo, una paciencia infinita. Efectivamente, María tuvo la paciencia de pensar y nunca desmayó. Una y otra vez bordaba sobre el tema. En eso creo que se parecía más a Ortega por la forma de hacer filosofía, es decir, vuelve
¿Se acuerdan de Ortega, que decía que la filosofía se conquistaba como las murallas de Jericó, a la vuelta y vuelta y vuelta y con un trompetazo de vez en cuando? Un poco el pensamiento de María es así, ella vuelve sobre el tema, vuelve sobre lo mismo, vuelve a tocar el tema de la perplejidad y le añade una cosita más, y cada vez va con una paciencia infinita, haciendo de ella misma una dama templaria. Y también quería ser centinela de la noche. ¿Se acuerdan de aquellos centinelas que cuando yo era chica, algunos de ustedes también, pasaban en bicicleta por las calles y timbraban? Todavía en España, en algunos pueblos existe? Eso quería ser una vigilante del pensamiento, quería estar siempre alerta, quería estar siempre esperanzada. Es increíble que una filósofa que realmente vivió una época tan difícil como la que le tocó vivir, solo tenga palabras de esperanza. Las palabras de María Zambrano, que podrían haber sido la muerte de Europa, no es la muerte, es la agonía. Las palabras que debían de haber sido la razón en la sombra, en la oscuridad, siempre son sueños, tiempo, aurora, agonía, claros en el bosque, los bienaventurados. Los bienaventurados son los exiliados, los filósofos, que son efectivamente las raíces de la esperanza. Te dejo con tus bienaventurados. Hola, buenas noches. Antes que nada quiero agradecer a Miguel Fernández y a Pedro Reyes por invitarme a estar acá con ustedes. Pues bueno, quiero retomar un par de datos biográficos que me parecen importantes para introducirlos al tema que yo pienso tratar ahora con ustedes. Y uno es el tiempo que estuvo María Zambrano fuera de España. Fueron 45 años. Fue un exilio que empezó una noche fría de 1939, cruzó la frontera de Francia, pero no iba ya sola. Esa frontera la cruzaron alrededor, se calcula, unas 13,000 personas. Ella iba con su madre, iba con una figura muy importante para ella, para su historia, para su filosofía, para su pensamiento, que es su hermana Araceli, y efectivamente se encuentra en el camino con Machado. Y ella regresa a España, a Madrid, el 20 de noviembre de 1984. Era ya una mujer mayor, estaba enferma y regresó prácticamente para morir en España. Y quiero traer a la memoria algunas imágenes que quiero que me acompañen un poco con ellas, porque nos van a servir para algunas ideas que pienso recuperar esta noche. Y es el momento en el que ella llega a España. Es un cochecito de Iberia que se estaciona, viene del avión a donde la están esperando los fotógrafos, se baja ella con el cabello muy encanecido y muy pálida. Es una mujer muy pálida, sobresale de toda la multitud por el color de su piel, por la mirada, por la delgadez. Se nota en ella la enfermedad que la ha venido acompañando. Dicen que estaba desahuciada ya. Hay fotógrafos, flashes de cámara, y ella está blanca toda ella, y alguien la recarga en un brazo, la ayuda a bajarse del camioncito y le ponen un saco blanco. Y entonces ella hace el recorrido de ese camioncito a un coche oscuro, acompañada de toda esa multitud, y sobresale de toda la multitud por su curiosidad, por su blancura, por su debilidad, por estar en una especie de mundo de acompañamiento y soledad. Es curioso ese momento que se ve en ella, y se le ve indigente. María Zambrano hasta ese momento había viajado por México, por Cuba, por Puerto Rico, había estado en Francia, en Italia y también en Suiza. Sin embargo, ella no consideraba ninguno de todos estos países como su patria. Ella decía que su exilio era su verdadera patria, como una patria a la que le cuesta renunciar cada vez que se ha asumido plenamente, dice Mercedes Gómez Blesa, una de las mujeres que ha estudiado el pensamiento zambraniano y editora de algunos de sus libros. María ya había estado antes en Cuba. Este dato es importante porque ella había hecho un recorrido de España a Cuba en 1936 acompañada de su marido, que iba en una misión diplomática a Chile. Hacen una escala en Cuba
y ahí conoce también a una de las personas que serían fundamentales para su pensamiento, para su diálogo incluso, que es José Lezama Lima. Ella dice que le sorprende porque ella no lo reconoce a él es muy joven, sin embargo él ha leído a ella. Él había leído algunos de los apuntes que ella había publicado en una de las revistas españolas. Sin embargo, bueno, llegan a Chile. En Chile el proyecto para el que habían estado trabajando, que ella había apoyado, que era la República Española, ya es prácticamente un fracaso y decide regresar a España. Y ella decide regresar sabiendo que ese proyecto está prácticamente terminado. Y a mí me parece que ella regresa porque tenía justamente una cita con la historia de España, con su historia personal y con su pensamiento. Tenía que salir de España en carácter de exiliada, no como una esposa de un diplomático. Y ese dato me parece que es importante porque el pensamiento de María Zambrano se va a modificar. Dice Mercedes Gómez Blesa que hay que entender la trayectoria de María Zambrano por etapas. Yo aquí destaco 3. En su pensamiento ella dice: primero, hay una preocupación por la crisis española, la cual se ve agravada por la guerra civil. Después, cuando cruza ya la frontera de Francia, dice que hay una preocupación por la crisis que atraviesa Europa, azotada por el totalitarismo y la Segunda Guerra Mundial. Y después empieza una etapa más, que es cuando va tejiendo y desplegando, dice Mercedes Gómez Blesa, lo que ella denomina la razón mediadora o piadosa, y que es el antecedente de la llamada razón poética. Para Mercedes, en esta etapa empieza la verdadera madurez filosófica de María Zambrano. Dice: arriba a un pensamiento íntimo y entrañado, original y propio, cuyos motivos centrales son los sueños y el tiempo por un lado y la razón poética por el otro. A mí me parece que ese regreso a España, ese tener que cruzar esa frontera, era justamente la cita con esto, y era para poder entender sus motivaciones internas, sus intuiciones, y también lo que van a ser sus dolores más profundos. Dice José Luis Avellán, un investigador importante del pensamiento de María Zambrano, que en el pensamiento de María Zambrano la figura del exiliado es el arquetipo de la propia condición humana, y María Zambrano lo asume también así. Y además en ella se ve una simetría entre su pensamiento y su biografía, como en estas etapas que nos va comentando Mercedes Gómez Blesa. Y a mí me parece que el pensamiento de María Zambrano va oscilando entre sus muchas referencias filosóficas, sus más profundos dolores y también su sensibilidad artística. María Zambrano tenía una cierta inclinación por las artes, en algún momento quiso ser pianista, incluso quiso ser dramaturga, hay por ahí una obra de teatro. No era muy buena haciendo dramaturgia, pero lo intentó. Pero a ella le movía eso, y eso también hizo una diferencia con respecto a otros filósofos, como el mismo Ortega, el mismo Zubiri, por la forma de contar, por la forma de describir y de reconocer sus motivaciones internas. En esta parte entre la filósofa, la María filósofa y la María artística o la María poética, por llamarlo de alguna manera, yo encuentro un cierto rasgo de exilio, porque a los filósofos de la época les costaba trabajo también reconocerla como una filósofa sistemática. Ella principalmente escribía textos breves, ensayos, y había mucho de intuiciones y había un amplio manejo del lenguaje. En ello también podemos apreciar este filón poético que ella tiene, y para ella la poesía siempre vive agazapada a la sombra de la filosofía. El poeta es pues un ser marginal frente al filósofo. Para ella es una doble necesidad, una necesidad irrenunciable. Por un lado reconoce en la filosofía el camino más claro, el más seguro, dice ella, ha vencido el conocimiento, la filosofía, y ha conquistado algo firme, algo tan verdadero, compacto e independiente que es absoluto. Sin embargo, de la poesía dice que habla de lo que aparece en los sueños, de los fantasmas interiores. Esa voz íntima, interior, desgarradora, es la que comenzará a aflorar en ella y empezará a tomar fuerza en este exilio.
El libro de filosofía y poesía es uno de los primeros caminos que ella tiene hacia esta doble naturaleza en ella, donde empieza a hacer un análisis que se reconoce ella como filósofa, como poeta, pero también como ser humano. Una de sus primeras obras maduras, como la reconoce uno de sus autores y editores, José Luis Arcos, En el hombre y lo divino, que fue escrita en 1959, en ella decía que la historia la hacían unos cuantos, y sobre todo los que padecían la historia. María Zambrano se reconoce como una mujer que padece la historia, padece su momento, y así lo expone, y así lo va exponiendo. Ella inició un viaje que no solo significó la expulsión de la tierra cuando cruzó esta frontera de Francia. No solo fue una desterrada, como ella lo dice. Se enfrentó a su propio vacío, se reconoció como migrante y hasta como indigente. Eso la llevó a descubrirse abierta al otro, a la misericordia, a reconocerse mirada y soportada por otros. En ese enfoque del pensamiento zambraniano hay también un punto religioso y hasta teológico, que es importante para entender el movimiento interno de ella. Hay una imagen de un cordero que ella describe, que vio a la salida de esta frontera a Francia, y que se convertirá en una imagen persistente durante estos 45 años de exilio. Es una imagen que se convierte en un soporte para ella, pero también en una promesa. Y yo pienso que es quizá la búsqueda de esa imagen la que la hizo regresar a España después de 45 años. Y les voy a leer el pasaje de este cruce de la frontera, porque además es un pasaje bien bonito, y ella lo describe así. Eso fue en el año 39. Tuvimos que pasar la frontera de Francia uno a uno, para enseñar los más la ausencia de pasaporte, que yo sí tenía, por haberlo sacado con mucha anterioridad cuando tuve que ir a Chile. Y el hombre que me precedía llevaba a la espalda un cordero del que me llegaba su aliento, y que por un instante, de esos indelebles, de esos que valen para siempre, por toda una eternidad, me miró, y yo le miré. Nos miramos el cordero y yo. El hombre siguió y se perdió por aquella muchedumbre, por aquella inmensidad que nos esperaba del lado de la libertad. ¿Qué hacer ahora? Yo no volvía a ver aquel cordero, pero ese cordero me ha seguido mirando. Y yo me decía, y hasta creo que llegué a decírselo a media voz a algún amigo, o a algún enemigo, o a nadie, o al Señor, o a los olivos, que yo no volvería a España sino detrás de aquel cordero. El primer lugar que visitó María Zambrano después de salir de Francia fue precisamente México. Aquí escribió Pensamiento y Poesía en la Vida Española en 1939 y, como les decía, Filosofía y Poesía. Después, en México algo pasó. Dice José Luis Avellán que las razones son un poco oscuras, no se entiende muy bien qué pasó, pero María Zambrano no se sintió cómoda aquí y ella se fue a Cuba. Y allí en Cuba, tanto Cuba como Puerto Rico se convirtieron en dos lugares muy importantes para ella. Ella decía incluso que estas dos islas eran las islas y eran como el espacio, como la patria del exiliado. Dice Mercedes Gómez Blesa que la figura del exiliado que María Zambrano describe en su obra constituye uno de los símbolos de este sujeto trágico que nos dibuja en su filosofía, un sujeto en crisis que manifiesta una conciencia negativa de pérdida de todo fundamento, y que expresa la experiencia dolorosa e incluso en algunos momentos agónica de una exclusión del ser, de una falta de lugar en el mundo, de una, como diría María Zambrano, heterodoxia cósmica. Yo he tomado algunos de los rasgos que describe María Zambrano de su experiencia del exilio para hacer algunos diálogos con ella. Yo no soy filósofo, mi origen es más artístico, yo me considero más del lado de la poesía. Y a mí esta experiencia del exilio de María Zambrano me ha ayudado a entender el arte como lo veía ella. Para María Zambrano el arte debe ser comunión, dice, el arte debe ser
pan para todos, debe alcanzar para todos. Tiene un sentimiento muy comunitario María Zambrano. Dentro de los rasgos que se miran en ella, en esta fenomenología del exilio, está el sentimiento del abandono y la exclusión, de la experiencia del vacío, del no ser, de la nada, de una muerte en vida. Mercedes Gómez Blesa lo entiende como categorías de toda la vida humana. Yo creo, para mí, que la experiencia del exilio en María Zambrano es la experiencia del desierto, la experiencia del desierto del alma. María Zambrano, cuando cruza la frontera por Francia, tiene una cita con este encuentro con su propio desierto. Tenía que regresar de Chile para encontrarse con ese desierto que va a aflorar en todos sus textos posteriores y que se va a convertir en documentos muy importantes para quienes nos hemos acercado a ella para tratar de entender qué nos mueve como seres humanos, quienes nos sentimos obviamente afines al pensamiento de ella. Yo, para hacer mi trabajo doctoral y un trabajo previo que había hecho, me basé en dos pequeños textos de María Zambrano que han pasado casi desapercibidos para sus estudiosos. Y es curioso porque los dos textos tienen que ver con la figura del payaso. Uno se llama El payaso y la filosofía y el otro se llama Charlotte o el histrionismo. Uno está inspirado en un payaso muy importante del siglo XX que se llamó Grock. Grock, digamos, fue como el primer payaso del siglo XX que llevó al payaso del circo al teatro. Y en Chaplin fue uno de los primeros payasos que utilizó el cine para expresarse. María Zambrano escribió sobre ellos dos y de alguna manera se miraba en ellos dos, principalmente en Grock. En el caso de Grock, en ese ensayo, a mí me parecía que María Zambrano hacía un ejercicio que además muy pocos críticos de artes escénicas hacen y que ella hacía muy bien, y yo no sabía por qué lo estaba haciendo, y después he ido entendiendo cada vez más las motivaciones que pudo haber tenido ella. Ella se puso en la piel de él, parecía como si ella fuera él en algún momento. Yo pienso que ella se reconoció exiliada en él. Fíjense una cosa, ella vio a Grock en el escenario mucho antes de irse de España. Ella dice en el ensayo, en el tiempo de la preguerra. Eso podría ser antes de la Primera Guerra Mundial o antes de la Guerra Civil. En fin, ella solo lo define como el tiempo de la preguerra, cuando ella lo vio. El ensayo lo escribe cuando está en su segundo viaje en Cuba. Y yo me preguntaba por qué María Zambrano se reconoce en esa figura tantos años después. Y pienso precisamente que es por eso, que ella se reconoce exiliada en él. Y a partir de él también reconoce el exilio como su verdadero territorio. Un lugar sin lugar, una patria sin patria, un espacio en el que se mueve entre el estar y el no estar, entre el día y la noche, entre el ser y el no ser. Y hay algo en ese escrito que me hace pensar que al traer a la memoria al viejo Grock, ella también tiene esta anagnórisis. Ella reconoce su condición de exiliada. Y a mí me parece que si no es con Grock, sí cuando menos en ese tiempo en Cuba, ella reconoce que es una mujer exiliada. Pero exiliada no en el sentido de ser una mujer que ha perdido territorio, sino que reconoce que este no territorio, este no lugar, es su patria. También en la figura del payaso, y yo pienso que más que en Grock, que en el mismo Chaplin, ella reconoce a la figura del sacrificado. Para María Zambrano el sacrificio es lo que la marca a ella y a toda su generación. Por eso llama a la generación del toro como del toro, por ser el animal del sacrificio. Ella se ve como la figura del sacrificio en esta historia de España. Y al payaso también, curiosamente, lo ve como la figura del sacrificio. Lo mira como aquel que exhibe sus dolores más profundos frente a una muchedumbre que metafóricamente lo apedrea con sus carcajadas. Y ella se siente así. Ella de alguna manera también se ve clown desde esta perspectiva. Y ella dice: el payaso mimetiza el conflicto más hondo de la humanidad, querer la libertad para no usarla,
echarla de menos para rehuirla, y cuando el payaso mimetiza ese conflicto, aún en la forma más burda, se siente liberado por un instante y ríe sin saber por qué. Y también dice de él: es un muerto que finge estar vivo, y como está vivo todo lo sabe, mas como ya no le importa, tiene caridad, la caridad que no tiene el filósofo por estar todavía vivo. Y así el payaso nos consuela y alivia de ser como somos, de no poder ser de otro modo, de no poder franquear el cerco que nosotros mismos ponemos a nuestra libertad, de no atrevernos a cargar con el peso de nuestra libertad, lo cual se hace solo pensando. Solo cuando se piensa, se carga con el peso de la propia existencia, y solo entonces se es, de verdad, libre. Y yo me pregunto, ¿qué tan libre se sintió María Zambrano en su exilio? Yo creo que es una pregunta que se queda abierta, pero que puede tener algunas respuestas a su regreso. Y ella, como reconoce el exilio no es igual al destierro. Podía regresar a España, podía regresar a la tierra, pero seguirse sintiendo exiliada. Porque dice, el exilio, al igual que con el payaso, se lleva en el alma, y una vez que se vive y se reconoce, es irrenunciable. Dice Mercedes Gómez Blesa que el exiliado constituye, por tanto, una conciencia dolorosa de la negación, de la imposibilidad de vivir, pero también de la imposibilidad de morir. De ahí que se encuentra en este difícil filo entre la vida y la muerte, pues el exiliado es, ante todo, un superviviente, alguien que estaba destinado a morir, mas fue rechazado por la muerte. Y María Zambrano, cuando regresa a España, también se cuestiona qué ha significado su exilio, y entonces escribe un texto que se llama Amo mi exilio. Y en ese texto dice: hay ciertos viajes de los que solo a la vuelta se comienza a saber. Para mí, desde esa mirada del regreso, el exilio que me ha tocado vivir es esencial. Yo no concibo mi vida sin el exilio que he vivido. El exilio ha sido como mi patria, o como una dimensión de una patria desconocida, pero que una vez que se conoce, es irrenunciable. Creo que el exilio es una dimensión esencial de la vida humana, pero al decirlo me quemo los labios, porque yo querría que no volviese a haber exiliados, sino que todos fuéramos seres humanos y a la par cósmicos, que no se conociera el exilio. Es una contradicción, dice ella. ¿Qué le voy a hacer? Amo mi exilio. ¿Será porque no lo busqué, porque no fui persiguiéndolo? No, lo acepté. Y cuando se acepta algo de corazón, porque sí, cuesta mucho trabajo renunciar a ello. Y ella reconoce, como les decía, en el payaso esta figura sacrificial, pero reconoce en el payaso también a la figura del cordero, de ese cordero sacrificado. Y cuando ella regresa a España, regresa con esta imagen del cordero, con esta búsqueda. Yo creo que fue una de las motivaciones para volver. Y también escribió sobre ese cordero cuando regresó. Dice: y luego he vuelto, y el cordero no estaba esperándome al pie del avión. ¿Se acuerdan de la imagen que les conté al principio? Dice: el cordero no estaba esperándome al pie del avión. Ahora bien, procuré, cuando ya puse el pie en tierra, quedarme completamente sola y pisar la tierra española sola, sin apoyo. Pero el hombre del cordero no estaba. ¿Cuándo he venido a darme cuenta? Pues ahora, cuando tal vez por misericordia, tal vez por veracidad, me han dicho algunas personas que estimo que he llegado a la hora precisa, que he llegado cuando debía de llegar y como debía de llegar. Y cuando he visto las imágenes que sacaron los fotógrafos que me aguardaban, tan conmovedoras, tan blancas, tan puras, entonces vi que el cordero era yo. El hombre no aparecía sosteniéndome en su espalda, porque yo me había asimilado al cordero. Al final de su vida, a mí me parece que María Zambrano cedió. Dejó la carencia económica, había vivido un exilio de mucha pobreza. Dejó la carencia económica y aceptó el protocolo del Estado español. Las imágenes que hay sobre ella muestran una doble condición también, como si los premios, los reconocimientos estuvieran huecos, no tuvieran sentido.
el exilio interno de María Zambrano la acompañó hasta el último momento de su vida. Gracias. Muchas gracias a Marta y a Carlos por sus palabras, y ahora tenemos tiempo para establecer un pequeño diálogo con ellos. Si alguien quiere hacer una pregunta, plantearles una pregunta, hacer un comentario. Primero que nada, muchísimas gracias por la conferencia. A mí me gustó bastante. Creo que la palabra filosofía está compuesta por dos palabras interiores, filos y lógica. Creo que a veces los filósofos nos clavamos mucho con la segunda palabra y se nos olvida la primera. Y esta conferencia hasta cierto punto es un recordatorio de eso. Aún así me sale lo filósofo y quiero hacer una pregunta un poco más inclinada a la segunda. Y de verdad me enamoraron con la idea de María Zambrano. Me dan muchas ganas de leerla después de todo lo que han dicho aquí. Pero me queda como estudiante de filosofía una cosa suelta, que es ¿qué podría encontrar yo con respecto a la tradición filosófica en esta filósofa? Porque escuché mucho la palabra voz propia, escuché mucho la palabra pensamiento o el concepto pensamiento original, y en ese sentido me quedó muy suelto saber de qué se trata esa voz propia, de qué se trata ese pensamiento original. No sé si la clave está en ese concepto que giraron mucho, que era el de la razón poética, y pues me gustaría escuchar qué opinan al respecto. A ver, sí, efectivamente es la razón poética la clave de lectura en María Zambrano. En cuanto a la tradición filosófica, lo que te vas a encontrar ahí es un Nietzsche distinto, un Ortega maravilloso, un Zubiri desaparecido en términos de que no está citado, pero el concepto de historia, de horizonte que retoma María Zambrano constantemente es, a los que tratamos de subir un poco hasta acá, es el concepto que es el concepto de Javier Zubiri. Por otro lado, es una romántica empedernida. Hölderlin siempre va a estar ahí. Las formas de expresión es muy agustiniana. Tiene una forma de expresión que es muy de San Agustín, ¿sí? Entonces está profundamente enraizada en la tradición filosófica que conoces como tal. No es ama de las sumas ni de los sistemas. O sea, Heidegger también está ahí bastante, pero yo sí creo que es justamente esta expresión distinta, ¿sí? No por el hecho de ser mujer, sino por el hecho efectivamente de haber encontrado una voz en la poesía, que era normal a lo mejor en una época de la filosofía, pero que ya en este tiempo que estamos estudiando ya no está normal. Pero, ¿a qué refiere propiamente el concepto de la razón poética? ¿A qué refiere? A ver, le choca a Platón, entonces dice, a ver señores, la voz de la filosofía es la voz del arte, es la voz de la poesía. Y mientras sigamos expulsando a los filósofos, a los poetas de la ciudad, el hombre de carne y hueso, el hombre de todos los días, el hombre que tiene entrañas y corazón, como dice ella, no va a escuchar jamás la voz del sistema. Es la voz del poeta, la voz que la filosofía tiene que tomar como suya para poder acercarse a eso que ella llama las entrañas de misericordia. También ahí hay una mezcla muy interesante entre filosofía, religión y poesía, o sea, que no sé si te va a encantar, pero perdón, es que en el Omni sí lo conozco. Sí, efectivamente en ella hay este doble camino entre la filosofía y la poesía, y la razón poética tiene que ver con poiesis, con lo creador, con lo que hace crear las cosas, crear el pensamiento, crear las intuiciones. Estamos hablando como de un pensamiento que se mueve por un lado en el sistema, en estas referencias, pero también por otro lado en las intuiciones. Y yo creo que en María Zambrano hay como un irse acercando cada vez más a este desierto interno, a este exilio, conforme va avanzando su vida. Y además cada vez imágenes más místicas. Yo voy viendo a una María Zambrano cada vez más mística en sus textos, conforme va, yo creo que ella misma entendiendo lo que es el exilio y lo que es su propio exilio.
es a partir de esa experiencia. A mí se me hace muy interesante en lo que decían ahorita, la recuperación de las entrañas, de la compasión y de la misericordia como parte fundamental del hecho del filosofar, ¿no? Porque también te habla del vínculo. O sea, me acuerdo de una frase de María Zambrano que dice que el tiempo es un pacto. Y a mí eso se me hace increíble, ¿no? Porque incluso la mística ha sido pensada en términos muy masculinos y más ligados, digamos, a la mística alemana, como un asunto de soledad, y sí tiene que ver también con esa palabra de exilio, pero un exilio vivido en soledad. Y aquí pareciera que no, que más bien como que el exilio precisamente te abre a esa posibilidad de una mirada más humana, donde te reconoces necesitado del abrazo del otro, pero también capaz de recibir, de acoger, de hacer sentir internamente todo eso, ¿no? A mí eso se me hace muy revolucionario en esta mujer, o sea, como esa capacidad de... Y creo que de ahí viene esto que Marta decía, ¿no? O sea, porque esto no es un tiempo de muerte, sino una agonía. Y me vino también como otra frase que creo que es de Unamuno, o por lo menos Unamuno habla de algo parecido a eso, pero uno no piensa más que las cosas que le duelen. Entonces, ese reconocimiento del dolor, de las entrañas, de todo, me parece muy interesante. Me hace, y lo que han compartido ahorita, creo que nos hace pensar que la filosofía tiene que ser, de alguna manera, ese ejercicio compasivo, esa hospitalidad y esa acogida del otro, y esa capacidad, digamos, de entrega también, ¿no? Que, por cierto, son también palabras muy queridas por Javier Zubiri, pero bueno. Sí, en María Zambrano el otro está presente. Les había traído yo esta idea del arte como comunión, de este arte como pan para otros, pero es cierto lo que dice Pedro, en ella también está la misericordia y está la compasión. Y ahora hago una relación con esta imagen del cordero, la imagen cuando se va, cuando cruza la frontera, que dice el cordero está en los hombros de un hombre. Y cuando ella regresa, en esas imágenes que se ven cuando baja del carrito de Iberia, está sostenida en los brazos de un hombre también. Y es esta, para mí, la imagen de su exilio. Es un exilio que no es totalmente en soledad, es un exilio acompañado, es un exilio sostenido, un exilio en misericordia. Y yo creo que ahí hay mucho también del pensamiento de María Zambrano para entenderse ella con el otro, entenderse como una Antígona. De hecho, ella se vincula con la imagen de Antígona, y les decía también que la imagen de su hermana es importante. Su hermana murió más de 10 años antes de que ella regresara a España, pero su hermana fue fundamental, y ellas dos se veían ahí, se veían acompañándose una a la otra. Araceli fue fundamental para ella, y en la figura del payaso también hay una cosa bien importante, y es la búsqueda del hermano. Es una figura que tampoco está en soledad, tampoco está en un vacío y encerrado en sus dolores internos. Yo tampoco creo que María Zambrano estuviera encerrada en sus dolores internos. No es una mujer abierta a los demás. Y ahí hay cartas, hay documentos, hay imágenes. Es una mujer abierta al otro, que reconoce en el otro también su propio exilio. De hecho, hay un artículo muy interesante de Pedro Cerezo Galán que se llama De la historia trágica a la historia ética, y es justamente todo esto leído desde la perspectiva, efectivamente, no ya de la tragedia, sino de la perspectiva del otro. No quiero marcar el micrófono, pero nada más como nadie va a participar, me nace antes lo poeta que lo filósofo, y justamente esa metáfora del payaso y del cordero me movió mucho, y les comparto mi reflexión rápido, porque lo que pensé es que muy probablemente la diferencia entre un payaso y un cordero, si queremos encontrar una comunión grande entre esas dos grandes metáforas, sería que el cordero es el sacrificado inocente, el que no se da cuenta del sacrificio al que está siendo llevado, y el payaso es el autosacrificado, es aquel que se entrega a la risa del otro, pero conscientemente, no es aquel al que es llevado inocentemente a esa risa. Pues mira, es una mirada bien interesante, la verdad, pero yo pienso que en el mismo payaso también hay mucho de inocencia. De hecho, la imagen del payaso y el origen del payaso puede ser el del tonto, el del loco o el del niño. Es decir, no estamos hablando de un ejercicio del hombre que piensa y hace filosofía como el filósofo. Estamos hablando del hombre que se pone frente al otro, que se pone frente al otro y se expone frente al otro y se arriesga a que pase lo que tenga que pasar. Y en
digamos, la metáfora de la lapidación con las carcajadas, María Zambrano lo dice bien simple. Ella dice, es un hombre que se expone a la muchedumbre, para que la muchedumbre lo apedree, o haga con él lo que quiera. Sin embargo, su búsqueda no es esa, su búsqueda es el hermano. Y esa imagen del payaso queda salvada en el momento que él se encuentra con aquel que lo mira, que es el hermano. Y cuando se miran, son dos hermanos que se encuentran. Y esos dos hermanos que se encuentran establecen un diálogo en silencio y en secreto. Y eso lo digo yo, eso no lo dice María Zambrano. Son dos hermanos que se encuentran y establecen un diálogo y una relación íntima, poderosa, que los va a marcar toda su vida, que va a marcar una huella y va a marcar una trayectoria, como pasó con María Zambrano y con Brock. Cuando yo me encontré con ese ensayo, mi primera pregunta era esa: ¿por qué María Zambrano escribe un ensayo en el 52 y no antes del 39, cuando lo debió haber visto? ¿Por qué tardó tanto tiempo en escribirlo? Porque son figuras que se quedan en el alma, se quedan como huellas, como se quedó la huella con ella. Y en algún momento, cuando vienen estas noches de dolor, y ahí sí, pensando en San Agustín, estas noches de dolor, estas noches de inquietud, afloran, y en algún momento afloran. Y cuando tú has encontrado la mirada de ese hermano que te ha acompañado, aunque sea un momento en tu vida, puede salvarte la existencia. Y puede decirte, aquí estoy yo. De hecho, María Zambrano en algún momento cuando habla de este cordero dice, yo lo miré y él me miró y los dos nos miramos. Ese es el encuentro con el payaso. Y no es un encuentro filosófico, es un encuentro más existencial, más emocional, pero que se queda ahí. Y desde ahí habla, y desde ahí aflora, y desde ahí nos hace que nos reconozcamos como humanos, pero también que nos reconozcamos como seres compasivos, pero como seres que hemos recibido la misericordia de otro. Y eso salva la experiencia, eso ayuda a reconocer, aceptar y amar el exilio como lo hizo ella. Yo pienso que María Zambrano se reconoce como ese cordero, pero no solo por estar en los brazos de un hombre cuando regresa apoyada en él, sino porque en esa metáfora de ese hombro que la recibe están todas las personas que la estuvieron recibiendo durante esos 45 años. Y yo creo que en la mente de ella debió haber habido un recorrido por cada una de estas personas que la acompañaron como ese cordero, como ese hombre con el cordero. Bueno, entonces muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a Marta y a Carlos y nos vemos en la próxima conferencia.